Hola, hoy les quiero hablar de los textos sagrados. Bueno, quiero empezar diciendo que este video yo tenía pensado llamarlo Biblia, pero la Biblia es uno de esos textos secretos de los muchos que hay, porque yo pensé que existían 3 o 4, pero en realidad hay muchos. De hecho, acá les voy a dar una lista de los textos sagrados que encontré. Como ustedes pueden ver en la lista, la Biblia es el libro que primero aparece. Y el segundo en la lista es el Corán. Y el tercero es la Torah. Yo había escuchado hablar sobre el Corán y sobre la Torah, sin embargo, no había prestado mucha atención sobre qué se trataban, pero sí había escuchado hablar de ellos. Del resto, tal vez escuché un par una sola vez, pero tampoco le puse atención. Y aunque todos los libros son considerados textos sagrados, la mayoría de ellos, creo que solo uno o dos, son de otro tipo de cosas, pero la mayoría de ellos están basados en la Torah, ya que la Torah fue el Pentateuco, es decir, esos primeros 5 libros que escribió Moisés, o que se le atribuye la autoría a Moisés por allá por el siglo XII más o menos. Sin embargo, el libro de Números y Deuteronomio, me tocó escribirlo porque es súper complicado el nombre. Esos libros se datan entre el siglo IV y el siglo VI antes de Cristo. Es decir que los primeros 3 libros muy posiblemente si fueron escritos por Moisés en el siglo XII más o menos antes de Cristo. Y en otro video hablaré solo de Moisés, ya que me parece que es un Mesías, uno de esos Mesías secundarios, el cual entre comillas escuchó a Dios y sentó las bases para crear una sociedad dentro del mundo. Sin embargo, también la autoría de esos 3 primeros libros se ha cuestionado en los últimos siglos y tuvo cuestionamientos también a principios de esta era después de Cristo. Sin embargo, creo yo que él sí fue quien recibió el mensaje de Dios y lo plasmó en un texto o en varios textos. Y como dije anteriormente, todos esos textos sagrados se basan en la Torah, que es el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia o del Corán. Y todos esos libros sagrados son como la base de una religión o de varias religiones, como la Biblia, que es la base para diferentes religiones. Por ejemplo, acá en Colombia yo recuerdo haber asistido a una iglesia evangélica, también he asistido a varias iglesias cristianas y también a varias católicas. Y tengo un tío que fue pastor de la religión Pentecostés y asistí a su iglesia un par de veces. Y todas estas religiones en Colombia se basan solo en la Biblia. Y el Islam, por ejemplo, el judaísmo y otras se basan mucho en el Corán, ya que estos son los 2 libros que más relevancia tienen dentro de todo el mundo
pero a base de esos dos libros se han creado diferentes religiones. De hecho, acá en este video yo les voy a mostrar la cantidad de religiones que encontré. Podemos ver que en la lista no salen las religiones, por ejemplo, la evangélica, la pentecostés, la católica, sale el cristianismo, pero no salen sus derivados. Y asimismo creo yo que es con el islam y otra, o como el budismo y otro tipo de religiones, es decir, que esa religión desprende otra cantidad de religiones que se basan en esa religión pero que tienen ramificaciones diferentes. Sin embargo, todas las religiones tienen la misma base, es decir, que todos esos textos sagrados a los que se basa esa religión se basan en los mandamientos como tal, es decir, que esas son las leyes por las cuales debemos regir el principio de nuestra existencia. Cuando Dios hizo saber a Moisés que debía escribir esos libros, también fue entregado el listado con los 10 mandamientos. Es decir, que Dios dio las bases en palabras o en frases específicas y hizo saber a Moisés que esas bases debían ir por escrito en un texto mucho más amplio. Sin embargo, Dios no le dictó al pie de la letra esos libros a Moisés. Se lo hizo saber, pero Moisés los escribió por su talento para escribir y basado también en muchas cosas que ya había vivido. Como dije en mi próximo video hablaré sobre Moisés, ya creo que es uno de esos mensajeros que nos envió Dios para que nos diera como las bases sobre las cuales debemos regirnos para toda nuestra vida física y para el inicio de nuestra existencia. Además, en toda esa investigación que hice sobre todos esos textos sagrados, también leí un poco acerca de la religión budista. Y la religión budista tiene uno de sus objetivos principales alcanzar la concentración perfecta. Y se dice que esa concentración perfecta es la meditación. Y también creo que la meditación es muy importante. Yo personalmente medito todos los días. Apenas me levanto antes de subir a hacer ejercicio. Porque creo que es de las cosas más importantes que podemos practicar. Asimismo, todas las religiones, como ya dije, son basadas en esas reglas, entre comillas, o leyes que nos dio Dios a través de su mensajero Moisés. Es decir, que todas esas religiones están basadas en lo mismo. Y mi mensaje para este video es como todas las religiones están basadas en las mismas leyes, no nos deberían dividir, sino por lo contrario deberían unirnos, ya que son basadas en lo mismo. Pero hay muchas personas, gran cantidad de personas que critican las otras religiones porque no son como la suya. Pero ahora sí, mi mensaje principal para este video, ya que todas esas religiones se basan en lo mismo, en las mismas leyes divinas, no debemos dejar que esas religiones nos adoctrinen. Por el contrario, debemos
acatar mediante esas religiones esas leyes divinas y asimismo respetar otras religiones, ya que hay otras personas que son devotas de esas religiones pero están basadas en lo mismo. Entonces esas religiones no nos deben causar división, sino por lo contrario nos deben causar unión. La raza humana unida consigue todos sus objetivos mucho más rápido. Los va a conseguir, pero si está unida toda la raza humana, esos objetivos van a ser conseguidos mucho más rápido. Pero por el contrario, si nos dividimos, si nos adoctrinamos solo en una religión, no vamos a conseguir que esos objetivos se cumplan de una manera más rápida. Nos va a tocar esperar más tiempo para poder lograr llegar a esos objetivos, ya que nos estamos separando y como dije, la raza humana unida es mucho más fuerte que desunida. Entonces el mensaje, como ya dije, es la unión como tal, ya que todas esas religiones están basadas en esas leyes divinas. Pero no debemos adoctrinarnos para evitar dividirnos y mantenernos unidos. Bien, eso era todo lo que les quería decir en este video. Muchas gracias por verme. Recuerden que solo son maneras de pensar diferentes. Y si les gustó lo que dije en este video, ayúdenme a compartirlo, por favor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.